Este eres tú en la China imperial de hace 2000 años y acabas de acostarte con un noble. Mientras duermes, él toma un machete, agarra su túnica sobre la que te has quedado dormido y de repente le corta la manga. Ese gesto, conocido como el corte de manga, era una muestra de afecto tan clara que si algún sirviente lo veía, el rumor no tardaría en expandirse de forma peligrosa. Y si a eso le sumabas que tus antiguos conocidos empezaban a verte vestir con mejores ropas, acompañar de cerca al noble o desaparecer algunas noches sin dar explicaciones, las sospechas empezarían a convertirse en un problema real. Por eso, cuando un noble te daba esta señal de que te quería tanto como para arruinar su ropa para no despertarte, empezaba otro tipo de juego, el de disimular escalando jerarquías. No podías pasar de barrer los pasillos a vestir sedas de un día para otro. El cambio tenía que ser lento, casi invisible. Al principio seguías haciendo las mismas tareas, pero buscabas excusas para estar presente en reuniones, servir banquetes o acompañar en recados importantes. Poco a poco, tus ropas mejoraban, te movías en lugares donde antes no tenías acceso y cada vez estabas más cerca de su círculo de confianza. Pero ahí estaba el riesgo. Si alguien unía todas las piezas demasiado pronto, el rumor podía estallar antes de que tu posición estuviera asegurada. Y en una China imperial, donde el trato especial ya causaba muchos recelos y donde las relaciones entre hombres podían considerarse traición, la combinación de ambas era una bomba demasiado grande. Bastaba con que la historia llegara a las personas equivocadas para que te arrestaran, te encerraran en un establo polvoriento y te sometieran a la humillación de introducirte por la fuerza hortalizas del campo hasta acabar con tu vida. Pero la historia tenía otra cara. Si eras tú el noble o incluso el emperador, la situación cambiaba completamente. En la dinastía Han, siglo I, pertenecer a la corte imperial significaba que tenías acceso a todo tipo de lujos y pasiones, sin importar de quién vinieran. En las casas de té, teatros, jardines privados, los cortesanos ofrecían mucho más que conversación, y mientras tu estatus fuera alto, nadie cuestionaba tus preferencias. Sin embargo, la situación tomó un giro oscuro cuando las influencias extranjeras e ideas morales de Occidente empezaban a filtrarse. Durante la dinastía Qing, el precio de un encuentro íntimo con otro hombre podía ser un mes de prisión y 100 azotes con vara de bambú, un castigo que, frente a lo que ocurría en otras culturas, como veremos, podía parecer leve, pero que no dejaba de ser un recordatorio de que la pasión y la libertad siempre tenían un coste. Aún así, en un mundo donde los matrimonios eran fríos acuerdos familiares, muchos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por unas horas de afecto verdadero. Y esta contradicción entre el amor celebrado y la amenaza constante del castigo no fue exclusiva de China. En otros rincones del mundo, la balanza entre deseo y represión se inclinaba de formas mucho más brutales. En el otro extremo del mundo, en el imperio mexica, que los españoles llamarían azteca, la religión y la ley lo impregnaban todo, desde la agricultura hasta la vida íntima. En el imperio mexica del siglo XV no importaba si eras un guerrero respetado o un joven aprendiz, si alguien te veía en un acto sexual con otro hombre, el final ya estaba escrito. La homosexualidad masculina era duramente castigada, pero lo curioso es que no todas las condenas eran iguales. Si habías asumido el rol activo, el castigo era solamente el estrangulamiento o la ejecución pública. Lo peor era cuando alguien asumía el rol pasivo, considerado el más deshonroso. En este caso, el castigo era más brutal. Se le extraía el colon y luego se le quemaba vivo. Este nivel de crueldad estaba en sintonía con la visión mexica del cuerpo como algo que podía ser ofrecido, abierto o destruido en honor a los dioses. Y lo más irónico es que, aunque la represión azteca ya era brutal, la llegada de los conquistadores no trajo tolerancia, sino más sangre. Para Hernán Cortés y sus hombres, formados en la rígida moral católica, esto era pecado nefando y debía eliminarse. El resultado fue inmediato: ejecuciones públicas, azotes y en algunos casos castigos tan extremos como ser despedazado por perros de guerra. Si viajamos atrás en el tiempo, hacia la Grecia clásica, nos encontramos con una visión mucho más matizada. En ciudades como Atenas, la pederastía era una institución social reconocida. No solo era una relación sexual, incluía educación, formación militar, introducción a la vida cívica. Se veía como una etapa temporal en la vida del joven, que más adelante se casaría y tendría hijos. Aún así, había reglas invisibles que podías romper sin darte cuenta. El joven debía mostrarse moderado, no dejarse ver como demasiado complaciente, y la relación debía terminar
cuando alcanzara la madurez. En la vida cotidiana, estas relaciones podían expresarse en gimnasios, banquetes o entrenamientos militares. Todo tenía que ver con encajar en un estereotipo. El ideal masculino griego combinaba belleza física, destreza atlética y virtud cívica, y la relación con un mentor era parte de ese molde. No se trataba de ser gay como identidad, sino de cumplir un papel socialmente aceptado. Roma heredó la costumbre, pero cambió la regla principal. Aquí no importaba la edad, sino el rol. Un ciudadano libre podía tener sexo con esclavos, prostitutas o extranjeros varones sin manchar su honor, siempre que fuera el activo. Ser el pasivo, en cambio, te colocaba en el escalón más bajo, propio de esclavos o traidores, y esta distinción era tan importante que incluso los senadores la usaban como arma política. Acusar a un rival de haber recibido a otro hombre podía destruir su carrera más rápido que un escándalo de corrupción. En ambas culturas, lo que para nosotros sería simplemente una cuestión de intimidad, para ellos era una trampa social constante. Un solo error y pasabas de ser respetado a ser humillado de por vida. Pero volviendo a Asia, en el Japón feudal, acostarte con tu maestro era parte del entrenamiento. La vida estaba regida por un rígido sistema de clases, con los samuráis en la cúspide de la élite guerrera, y por eso en un principio era totalmente aceptado que como aprendiz samurái le hicieras ciertos favores a tu maestro. En el mundo samurái, el wakashudo era una tradición que regulaba las relaciones entre un guerrero adulto y un aprendiz adolescente. El joven recibía formación en armas, estrategia y etiqueta, y a cambio ofrecía compañía, admiración y en ocasiones intimidad sexual. La relación no era exclusivamente carnal, estaba teñida de ideales de sacrificio, poesía y devoción mutua. Pero en esta época de guerreros honorables, el enemigo no siempre estaba en el frente. Un rumor, una carta interceptada o un gesto interpretado como traición podían ser más letales que una lanza. En una cultura donde el deshonor equivalía a muerte, bastaba un error para que el vínculo más sagrado se convirtiera en una sentencia de seppuku. Pero mientras siguieras las reglas, no tenías nada a lo que temer. Era un mundo donde la espada y el afecto podían coexistir sin contradicción. En la India de la antigüedad, en un inicio la sexualidad estaba profundamente entrelazada con la religión, el arte y la vida cotidiana. El Kama Sutra, escrito hace más de 1500 años, no solo hablaba de posiciones sexuales, también explicaba cómo cortejar a otro hombre y de personas que vivían con un género distinto al que se les asignó al nacer. Los Hijra, lo que hoy serían los Ladyboys, podían bendecir matrimonios, recibir ofrendas en nacimientos y caminar entre reyes sin esconderse. En el sudeste asiático, los Kathoey de Tailandia actuaban en palacios, cantaban para la realeza y participaban en rituales que les daban un lugar reconocido en la sociedad. Incluso había hombres que mantenían relaciones estables con otros hombres sin que esto supusiera ningún escándalo público. Pero este mundo no cayó por un conflicto interno. El golpe vino de fuera. Con la llegada del Islam y más tarde del colonialismo británico, la tolerancia se convirtió en delito. La sección 377 del Código Penal británico castigaba las relaciones contra natura con años de cárcel, y esta ley se exportó a decenas de países como si fuera una vacuna contra algo que hasta entonces no se consideraba una enfermedad. El resultado fue una ironía brutal. Sociedades que habían aceptado la diversidad durante siglos empezaron a perseguirla, usando leyes importadas de culturas que se creían más civilizadas. Asiria y las tribus germánicas abarcaban lo que hoy es Irak, Siria y partes de Turquía e Irán. En esta sociedad guerrera, si eras gay, tu supervivencia dependía de seguir 3 reglas sagradas. La primera es que nunca debías mostrar debilidad. En el imperio asirio, la masculinidad se medía por tu fuerza y tu capacidad de dominar. El sexo entre hombres podía tolerarse, pero solo si lo usabas para humillar a un enemigo capturado. Otra de las reglas era que no debías igualarte a un esclavo. Esto significaba que si adoptabas el rol pasivo, estabas acabado. Antes de ejecutarte, te castraban en público para eliminar cualquier resto de honor o estatus. Por otra parte, debías ser un maestro del engaño y la sutileza. En ambos mundos bastaba una acusación para que tu reputación se derrumbara. No hacía falta que te atraparan en el acto. La sospecha podía ser suficiente para que tus compañeros de armas decidieran
decidieran que ya no eras digno de estar entre ellos. En el mejor de los casos, te mandaban al exilio para que murieras solo. En el peor, podías acabar ahogado en un pantano o colgado de un árbol. Y no se trataba de moral religiosa, sino de un código de honor profundamente ligado a la guerra y la supervivencia en un entorno hostil. Hasta entonces, tu vida como gay dependía de códigos sociales, no de un pecado grabado en piedra. Pero con la llegada de las religiones abrahámicas, todo cambió. Tu deseo ahora tenía un nombre, y era pecado. Ese era el primer cambio de paradigma que trajeron. En el judaísmo, ciertos pasajes del Levítico prohibían de forma explícita los actos sexuales entre hombres. Esto no era una simple desaprobación social, era una marca moral que te seguía incluso fuera del dormitorio. El segundo cambio era que el castigo no terminaba en esta vida. El cristianismo tomó esas leyes y las reforzó. No solo merecías un castigo en la tierra, sino también la condena eterna en el más allá. Esto añadía un nuevo nivel de control. No bastaba con ocultarte, ahora debías arrepentirte para salvar tu alma. El Islam, a partir del siglo VII, incorporó visiones similares, aunque la práctica y la tolerancia variaban según la región y el momento histórico. En algunos lugares hubo represión absoluta, en otros florecieron poesías homoeróticas en las cortes islámicas. A medida que se propagaban el cristianismo por el Imperio Romano y más tarde mediante la colonización europea, el Islam a través de conquistas en Asia y África, sus valores morales transformaban o sustituían las costumbres anteriores. Y cuando parecía que las nuevas reglas religiosas ya lo controlaban todo, llegó una fuerza capaz de llevarlas a cualquier rincón del planeta. El colonialismo movió prejuicios, códigos penales y castigos que en muchos lugares nunca habían existido. En América, los españoles llamaban pecado nefando a lo que en pueblos como los taínos o los zapotecas era parte normal de la vida, y lo castigaron con azotes, ejecuciones públicas o incluso la hoguera. En Asia y África, el Imperio Británico impuso la sección 377 del Código Penal, prohibiendo las relaciones contra natura con penas de cárcel y trabajos forzados, una ley que se copió en docenas de colonias, desde Nigeria hasta Singapur, desde Jamaica hasta Sudán. Y lo más irónico es que muchos de esos países aún la conservan hoy, décadas después de independizarse. En Oceanía, comunidades polinesias que habían reconocido por siglos a los Fa'afafin vieron cómo las misiones cristianas intentaban borrar su existencia. En África, pueblos que aceptaban vínculos entre hombres empezaron a perseguirlos con leyes europeas, mientras los líderes coloniales se proclamaban portadores de civilización. El colonialismo no solo dejó fronteras y banderas, dejó un sistema de persecución que en muchos casos fue más brutal que cualquier tradición local. Y esa herencia todavía está viva. Y si creías que la herencia colonial era dura, lo que vino después fue aún más asfixiante. En el siglo XIX, la industrialización llenó las ciudades, y eso le dio a las autoridades una nueva ventaja: podían vigilarlo todo. Primero llegó la moral victoriana. En Inglaterra, la heterosexualidad matrimonial se convirtió en el único modelo aceptable. Un rumor podía arruinarte la reputación, pero ser descubierto significaba cárcel, pérdida del trabajo y escarnio público. Después, el castigo se volvió espectáculo. En 1895, Oscar Wilde fue condenado a 2 años de trabajos forzados por indecencia grave. La prensa lo convirtió en un caso ejemplar, un mensaje claro de que nadie, por famoso o talentoso que fuera, estaba a salvo. Y el siglo XX no comenzó con alivio, sino con más presión. En muchos países islámicos se reforzaron las interpretaciones más estrictas de la ley religiosa, endureciendo penas y reduciendo cualquier espacio de tolerancia. En Occidente, la policía organizaba redadas en bares, parques y reuniones privadas, usando las nuevas leyes contra conductas inmorales para encarcelar a cualquiera que saliera de la norma. Cada década traía una nueva forma de control. Cada ley añadía una capa más de miedo, y aunque las actitudes empezarían a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, la sombra de esa represión no se disiparía tan rápido. Hoy, en decenas de países, ser gay todavía puede llevarte a la cárcel o a la ejecución. En otros, aunque la ley ya no castigue, el estigma social sigue funcionando como una condena invisible: perder el trabajo, ser expulsado de casa o vivir en silencio para no convertirse en objetivo. Y lo más inquietante es que gran parte de esta represión no viene de tradiciones antiguas, sino de leyes y prejuicios importados
hace apenas unos siglos. Países que alguna vez celebraron la diversidad hoy la combaten con herramientas heredadas de colonizadores que ya ni existen. En algunos lugares el cambio avanza, derechos reconocidos, visibilidad en medios, protección legal. En otros la marea retrocede, nuevas leyes, censura y campañas políticas que usan la homofobia como arma para ganar poder. La historia no es una línea recta, y mientras la lucha por la aceptación continúe, cada paso adelante podría encontrar un muro o abrir una puerta que nadie se atreva a cerrar. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.